Perlas del libro de Lucas. Para cumplir su misión de buscar y salvar lo que se había perdido, Jesús fue organizando a sus seguidores. Llamó a los 12 para ser sus apóstoles y además de ellos tenía otros seguidores, los discípulos. Hagamos un símil con lo que es hoy en día la iglesia. Los 12 serían los pastores y los 70 serían los laicos. A los 12 los había enviado para evangelizar y luego envía a los 70 para hacer lo mismo, para evangelizar, dejando en claro que la misión de evangelizar es de todos. Te damos gracias, Dios, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 10 del libro de Lucas. Esperamos, Señor, tu dirección. Esperamos ser instruidos por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Este capítulo 10 se inicia con la misión de los 70. Antes envió a los 12 y ahora envía a los 70. Designa a 70 y los envía de 2 en 2, de la misma forma como lo envió a los 12. Miren, el método es similar para evangelizar. ¿Y cuál es la indicación? Que vayan a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Deben ir a los lugares a donde Jesús llegaría para evangelizar. Esa es la indicación. ¿De acuerdo? En pocas palabras les está diciendo el territorio. Pero para que ellos sepan a qué lugares tenía que ir, Jesús con seguridad que ya les mencionó, porque Jesús les está diciendo a las ciudades a donde yo voy a ir. Y ahora Jesús les habla de por qué está eligiendo a 70. Porque hay mucho por evangelizar. La mies es a la verdad mucha, pero los obreros pocos. La mies es mucha. ¿Y cuál es el mensaje que ellos van a llevar? De que el reino de Dios está ya en medio de ellos. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que llevar, presentar? El mensaje de los 3 ángeles. Ese es el mensaje para nosotros. Oren, rueguen. Hay mucha gente por evangelizar. A la gente se lo está acá representando con la mies. Hay mucho de eso. Oren. Id. ¿Cómo entiende usted la palabra id? Jesús había dicho antes, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Juan 10:16. Y ahora les dice, id. Los voy a enviar a ustedes a buscar a esas ovejas perdidas. Vayan. Y no es opcional, no es si quieres lo puedes hacer, si puedes, si te gusta lo haces. Y es una orden que se debe de cumplir sí o sí. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Les está diciendo que el trabajo no va a ser fácil. Va a ser complicado. Tiene sus riesgos. Como ovejas en medio de lobos. ¿Qué hacen los lobos? Los lobos matan. Los lobos tienen como finalidad matar a las ovejas. Pedro habla acerca de Satanás y lo compara con el león rugiente. Y Jesús les está diciendo lo mismo. Este enemigo es muy peligroso. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ahora les va a dar indicaciones sobre qué deben llevar y qué no deben llevar. Está capacitando a estos 70 para que cumplan su misión. No lleven bolsa. No lleven alforja. No lleven calzado. A nadie saluden por el camino. Las 3 primeras indicaciones que está diciendo, no necesitan ustedes llevar
nada. No necesitan preocuparse qué van a comer, dónde se van a alojar, y qué pasa si los zapatos se me malogran, nada. Y la cuarta indicación es: no saluden por el camino. Aparentemente, cuando leemos así aisladamente este texto, es como si Jesús dijera: no sean corteses con las personas, no sean amables con las personas. Pero Jesús lo que está diciendo es: ustedes tienen un lugar a donde ir, no se entretengan. Saludar, ese saludo al cual Jesús se está refiriendo, implica que demanda tiempo, demanda quedarse, demanda perder de vista la misión. Por eso le dice: no saluden a nadie por el camino. No te comprometas, no te entretengas, no pierdas de vista la misión. En cualquier casa donde entren, primeramente saluden. ¿Y cuál va a ser el saludo? Paz sea a esta casa. Ese es el saludo. Si hubiere, dice, algún hijo de paz, vuestra paz reposará en ese lugar. ¿Quién es ese hijo de paz? Es la persona digna de recibir esa paz que le está dando el enviado, el mensajero. Son las personas dispuestas a escuchar, son las personas que abren el corazón a Dios. Y quédense allí, dice. Pero si no encuentran ninguna persona dispuesta a recibir, la paz de ustedes va a volver a ustedes. Jesús sigue instruyendo: miren, esta es la forma de preparar a los laicos para el trabajo del evangelismo. Quédense en una misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den. ¿Quiénes iban a financiar esa obra misionera? ¿Quiénes iban a financiar esa campaña evangelística? No los obreros. Jesús tampoco les dio ningún recurso. Le dicen: no lleven alforjas, no lleven provisiones. Y ahora le dice: cuando ustedes llegan a una casa, allí van a proveer para ustedes, allí les darán de comer, allí les darán alojamiento. Son los oyentes los que iban a financiar esa campaña evangelística, esa obra misionera. Y dice: porque el obrero es digno de su salario. Todo aquel que trabaja merece recibir un salario. ¿Y quiénes iban a cubrir las necesidades de estos discípulos? Las mismas personas que iban a recibir el mensaje. Y así se cumplió, como vamos a ver más adelante. Ellos vuelven victoriosos. En cualquier ciudad donde entren y les reciban, coman lo que os pongan delante. Esta indicación es precisa, ¿no? No estés allí, esto no me gusta, esto sí me gusta. Pero algunos lo toman por el lado B. ¿Y qué sucede si les ponían comidas consideradas inmundas? Jesús no entra en muchos detalles en esta parte al respecto, pero sobre eso la Biblia ya es claro. Cuando la Biblia deja en claro algunos temas, no vuelve a repetirlos. Por ejemplo, cuando los discípulos no entendieron sobre la muerte de Jesús, sobre su resurrección, Jesús les empezó a hablar sobre su ministerio, sobre lo que las profecías hablaban de él, por medio de lo que estaba escrito, por medio de las escrituras. No les empezó a decir de nuevo las cosas son así, sino los llevó a las escrituras. Y continúa: si hay enfermos allí, sanen. ¿Y cuál es el mensaje? Se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Ese es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nosotros hemos de llevar? El mensaje de los 3 ángeles. Mas en cualquier ciudad donde entren, y si no les reciben, salgan de allí, no se queden allí. Incluso dice: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos.
Pero, miren, acá hay un pero. No dejen de anunciarles el Evangelio. Díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Te escuchen o no te escuchen, te acepten o no te acepten, no dejes de darle el mensaje. Esa perla, regístrala, anótala. No solamente le vas a anunciar el mensaje a quien está dispuesto a escucharte. Si está dispuesto a escucharte, vas a pasar más tiempo allí. Vas a dormir allí, vas a comer allí. Pero si no te escuchan, igual les vas a decir, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿Se dan cuenta? El Evangelio a todo el mundo, todos deben conocer el mensaje. Todos deben conocer la verdad. Y les dice Jesús, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Los que reciben más luz son demandados a mayor responsabilidad. Las consecuencias para quienes rechazaron mayor luz serán mayores. Sodoma fue evangelizado por Lot. Lot se sentaba en la puerta para saludar a toda persona. Pero estos pueblos estaban siendo evangelizados por los discípulos de Jesús y después serían evangelizados por Jesús mismo. Y la advertencia es, si ustedes rechazan la luz, la destrucción, el final va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra. En los versículos 13 al 16 se nos pone hasta 4 ciudades como ejemplos de lo que va a pasar con aquellos que rechazan la luz. Con aquellos que rechazan el escrito está la invitación de Dios. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo a que ellos se hubieran arrepentido. Se hubieran arrepentido. Con esto no está diciendo que Dios va a castigar injustamente a los de Tiro y Sidón. Cada persona recibe el mensaje que puede escuchar, el mensaje que puede entender. Cada persona. Y va a ser juzgado según esa luz que ha rechazado. Si recibió poca luz, será juzgado de acuerdo a esa poca luz. Eso nos dice el libro de Romanos. Ya vamos a llegar en algunas semanas más adelante a Romanos. Pero este pueblo, Betsaida, Corazín, habían recibido una gran verdad. Y ellos, al rechazar esa luz, el castigo para ellos sería peor. Ay de ti, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada. Reina Valera 60 lo pone como una frase, pero afirmativa simplemente. Pero en la versión Jerusalén lo pone como una pregunta. Dice, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? Comparando con el ánimo de Satanás registrado en Isaías 14, 13 al 15. ¿Y qué dice? ¿Te vas a encumbrar? ¿Te sientes superior? ¿Te sientes igual a Dios? ¿Sientes que este mensaje no es para ti? Vas a ser derribada hasta el Hades. Abatido, vas a ser destruido. El que a ustedes oye, a mí me oye, dice. Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí encontramos otra gran verdad. ¿Por qué es que quien nos recibe, recibe al Señor? Porque el mensaje que estamos transmitiendo es el mensaje del Señor, no nuestro mensaje. De ahí la gran responsabilidad de presentar el mensaje del Señor. El escrito está, no las cosas según nos parece, según cómo pensamos. De los versículos 17 al 20 nos habla acerca del gozo de Jesús. Jesús se regocija. Y miren, antes de ingresar a esta parte,
permítanme leerles lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Va a haber pruebas, va a haber dificultades. El ministerio de Jesús no iba a ser nada fácil. Jesús mismo ha descrito que va a ser perseguido, va a ser entregado, va a ser crucificado, va a ser muerto. Pero ahora Él se goza en la misión. Volvieron los 70, con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Ah? Aún los demonios. Los 70 vuelven victoriosos, ¿no es cierto? ¿Qué les dijo Jesús? Los envío como corderos en medio de lobos. Con seguridad que se encontraron con muchas dificultades, pero ellos vuelven gozosos. ¿Y qué le dicen al Señor? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero presten atención a esta declaración. Toma nota, escribe. Ellos sujetaron, sometieron, derrotaron a Satanás en el nombre de Cristo. ¿Ah? En el nombre de Cristo, no en el nombre de ellos. A pesar de estar llenos de gozo, estos 70 reconocen que el poder de Jesús, que obraba a través de ellos, era el que había hecho posible el éxito. Todos los logros que tienes, reconoce que lo haces por medio del poder de Cristo. Y mientras ellos le van contando eso, dice Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como a un rayo. Mientras estos laicos habían sometido hasta los mismos demonios, Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí, miren, encontramos otra perla. Los apóstoles que habían quedado cuando Jesús fue al monte de la transfiguración, no pudieron con el demonio que había poseído a ese joven. Pero ahora estos laicos, estos discípulos, sí pudieron, porque siguieron las instrucciones de Jesús, porque siguieron el método de Cristo. Vencieron, pero en el nombre de Jesús. Y Jesús le dice, Satanás fue derrotado. Cayó. Cayó. Jesús contó en más de una ocasión que dice, nadie puede entrar a una casa si primero no derrota al dueño de la casa, no lo ata, lo somete. Y estos hombres con el poder del Señor sometieron y Jesús le ve caer. Más adelante, Jesús nos habla de que la hora de juzgar al príncipe de este mundo ha llegado y que cuando él muera, Satanás no tendría más acceso a los cielos. ¿Y por qué digo más acceso? Recuerden la historia de Job. Satanás se presenta para acusar a Job. Zacarías 3:1, Satanás está ahí para acusar al sumo sacerdote Josué. Y en Apocalipsis 12:10 dice que ha sido arrojado el acusador y ya no volvería más. Cuando Jesús muere, allí termina ese acceso. Ahora Satanás sabe que su tiempo está contado, que pronto va a llegar a su final. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Este poder que el Señor da a sus seguidores no les da para que se pongan allí a presumir de que tienen poder, para que con soberbia digan, bueno, que me muerda cualquier animal, no voy a morir. De eso no se trata, sino para situaciones que en el cumplimiento de la misión se den, como en el caso cuando Pablo naufraga y es picado por una serpiente y Pablo no muere. Versículo 20. Este versículo 20 es otra gran perla. Toma nota de esta perla. No se alegren de que los espíritus se les sujeten, de que los demonios se les sujeten, le dice Jesús a los 70. Sino alégrense, regocíjense
de que sus nombres están escritos en los cielos. Si algo tienen de qué alegrarse es de que sus nombres estén escritos en los cielos. Hay mucha gente hoy en día cuyos nombres están escritos en los libros de la iglesia, pero no están escritos en los libros de los cielos. Y con seguridad que también hay nombres que no están escritos en los libros de las iglesias, pero sí en los libros de los cielos. Muchos. Porque hay ovejas que no son, que aún no están, dice, en este redil. Cuando Apocalipsis 20 habla acerca del juicio sobre los impíos, dice que todos cuyos nombres no están registrados en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Las 7 plagas postreras caerán sobre aquellos que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Los libros existen. ¿Y cómo entramos a la familia de Dios? Por medio del bautismo, tal como nos lo ha enseñado el Señor. Salvo raras excepciones, el bautismo es sí o sí obligatorio para todos. Es la puerta de ingreso para registrar nuestro nombre en los libros de los cielos. Me gozo, el gozo del Salvador. Así como los 70 se gozaron por haber cumplido su misión, por haber llevado el Evangelio, Jesús también manifiesta su gozo, el gozo del Salvador. Y es que en el cumplimiento de la misión hay gozo. A eso lo llama vida abundante el Evangelio de Juan. La vida del cristiano no es una vida lóbrega, triste, no. En aquella misma hora, Jesús dice, se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo, oh Padre Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Versículo 21, porque así te agrada. Pablo cuando escribe dice que Dios utilizó a lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, a lo ignorante del mundo para avergonzar a los sabios. En más de una ocasión Jesús ha comparado a los que esperan su venida, a sus discípulos, con los niños, con esa capacidad de escuchar, con esa capacidad de seguir, con esa capacidad de estar dispuestos de ser enseñados, esa capacidad de creer que tienen los niños. Y muchas otras cualidades que se va tomando. Por eso dice, los has revelado. ¿Y qué dice? Porque así te agradó. Las verdades se nos van a revelar porque a Dios le agrada. Y por eso es que el Señor dice, clama a mí y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahora Jesús habla de la relación que hay entre su Padre y Él. ¿Cómo es que para conocer al Padre necesitamos conocer a Jesús? Para conocer a Jesús hay un medio que es su palabra, es la revelación. Jesús solo es conocido por el Padre y por la palabra. Y la palabra nos ha revelado mucho de lo que Jesús es. Dice, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando Jesús habla sobre la obra del Espíritu Santo, dice, Él les va a recordar, Él les va a enseñar. Él. Y en Apocalipsis 14:12, nosotros encontramos sobre la fe de Jesús. ¿Y qué se nos dice sobre la fe de Jesús? ¿No? Bienaventurado de aquí en adelante, el 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Conocer a Jesús es conocer la fe de Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer la fe de Jesús? Por medio de la palabra, por medio de los evangelios, por medio del libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. El Señor se goza, se alegra. Y ahora
el Señor se dirige a los discípulos. Dice, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que oyen y no lo oyeron. Muchos profetas. ¿Se imaginan? Profetas como el mismo Daniel, Zacarías, Isaías, tantos otros, anunciaban al Mesías, hablaban del renuevo, hablaban de Emanuel, pero no lo vieron. En el libro de Hebreos 11 se nos habla de la galería de los hombres de fe, quienes creyeron pero no recibieron, y descansan hasta el día en el cual se levantarán para recibir. Pero ahora esos hombres y mujeres que estaban allí estaban viendo lo que muchos hubieran querido ver. Nosotros no vemos ahora en carne y hueso al Jesús encarnado, al Dios encarnado, pero tenemos las Escrituras. Para nosotros no está en el futuro la encarnación de Jesús como lo fue para los profetas, sino en el pasado. Los versículos 25 al 37. La perla es el amor al prójimo. La perla es cuán triste es cuando los religiosos, cuando quienes se precian de ser hijos de Dios, solo viven de la apariencia. Todo lo que muestran es cascarón. Un intérprete de la ley se levantó, quiso probar a Jesús, como siempre, ¿verdad? Y le dice, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y esa es la preocupación. ¿Recuerdan la preocupación del joven rico? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y ahora Jesús, ¿qué le dice? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Miren la respuesta de Jesús. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? El intérprete debía saber la respuesta a su propia pregunta. Era profesor de la ley judía y por consiguiente era enteramente apropiado que tuviera la oportunidad de responder. La pregunta de Jesús no necesariamente implica una reprensión, era un acto de cortesía darle la oportunidad de contestar su propia pregunta. Que se dé cuenta. ¿Cómo lees? Y esa es la pregunta también para cada uno de nosotros. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? Y cuando Jesús le habla a este hombre qué está escrito en la ley, se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? Hoy en día las personas leen y lo entienden de diversas maneras. ¿Y por qué tantas maneras? Porque anteponen sus pareceres personales, sus gustos, sus preferencias. Y ahora este hombre responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que muchos conocen como el gran mandamiento, el primer gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Él sabía, él tenía la respuesta a su pregunta. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Pero el conocimiento no basta. El conocimiento tiene que ser puesto en práctica. Y ahora este hombre que tenía la respuesta quiere seguir probando a Jesús. Y Jesús le dice: bien has hecho. Haz esto y vivirás. Ponlo en práctica. No es suficiente que lo sepas. A nosotros nos gusta mucho el conocimiento. Nos preocupamos por aprender, pero si ese conocimiento no es llevado a la práctica, no sirve. Y este hombre, queriendo justificarse, le dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿No? ¿Quién es mi prójimo? Y ahora Jesús le va a poner un ejemplo para que él entienda, porque él mismo va a responder a la pregunta. Le cuenta lo que nosotros conocemos como la parábola del buen samaritano.
Le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Un hombre que está mal herido necesita ser auxiliado. Está medio muerto, quiere decir que está muy grave. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. No había misericordia en el corazón de ese sacerdote. Era un sacerdote. Vivía del evangelio, pero no practicaba el evangelio. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un levita, un servidor del santuario, conocía lo que Dios esperaba: misericordia quiero. Pero a él le importaba más sus actividades, a él le importaba más lo que tenía que hacer, pero no obrar con misericordia. Pasó de largo. Y ahora viene un samaritano. Lo ve y fue movido a misericordia. Lo que los religiosos no fueron capaces de mostrar lo muestra este hombre. ¿Y quién era un samaritano? Un odiado por los judíos. Él fue movido a misericordia. Por eso les decía con seguridad que hay muchos cuyos nombres no están escritos en el libro de las iglesias, pero sí en el libro de los cielos. El nombre de ese samaritano, con seguridad que estuvo escrito en el libro de los cielos. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dedicó su recurso, dedicó su tiempo, puso en alto su misión hacia dónde se iba y se detuvo para sanarlo, curarlo, pagó sus gastos. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, como si fuera responsabilidad suya. Más de uno pudo haber dicho: bueno, ya te traje hasta aquí y aquí busca, ya tú ve cómo te las arreglas, yo tengo que hacer. No, él se responsabilizó. Cuida. Y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Punta, yo te lo voy a pagar. Eso es ser movido a misericordia. Hacer, poner en práctica, llegar hasta el final, hasta restaurar. Y Jesús dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? ¿Y qué responde este intérprete de la ley? El que usó de misericordia con él. Él reconoció, él sabía, él tenía el conocimiento, tenía el discernimiento para identificar quién era el prójimo. Y le dice: ve, haz tú lo mismo, lo que sabes, ponlo en práctica. ¿Ah? ¿Qué es amor al prójimo? Poner en práctica lo que sabes. Y eso es el cristianismo genuino, poner en práctica lo que escuchas. No es solo conocimiento. Quien edifica sobre la roca es quien oye y pone en práctica. Quien edifica sobre la arena es solo quien oye. Los versículos finales nos hablan acerca del valor de la amistad. Nos hablan acerca de la necesidad de buscar primero el reino de los cielos. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Los comentarios mencionan que Jesús era muy amigo de la casa de Lázaro, Marta y María, y llega a ese lugar. Marta tenía una hermana que era María, la cual se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Esto hizo María. ¿Y qué hacía Marta? Marta estaba afanada y ocupada. Tenía muchos quehaceres. Y le dice al Señor: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?
Dile pues que me ayude, que deje de escuchar y venga a ayudarme. Lo que estaba haciendo Marta no era malo. Estaba preparándose o estaba preparando algo para dar al Señor, ¿verdad? Para compartir su mesa. Pero hay lo urgente de lo urgente. Hay lo que es más prioritario que otro que es prioritario. Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Hay muchas personas que están como Marta. Llega el sábado, están preocupados por tal programa, por tal actividad, y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y se olvidan de lo más importante. Hay muchos líderes que terminan el día sábado cansados. Muchos quehaceres, como Marta, pero pierden de vista lo más importante. Se preocupan por organizar los programas, las semanas de oración, las noches de oración, pero no participan de esos programas. Están preocupados porque todo funcione. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús esto lo resume con: busca primero el reino de Dios y su justicia, y luego todo vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y María había buscado el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo más importante para ti? Dirigir, organizar programas, que es necesario. ¿O es más importante ser alimentado por la palabra del Señor? Es más importante participar del programa mismo, del acto mismo de adorar, de entregarte al Señor. Marta no estaba haciendo nada malo, pero entre lo más importante es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Que Dios te bendiga.